Dios le bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Elina Villeros Morales, una de las primeras bautizadas en esta iglesia. Yo desde pequeña sufría de anemia, pero no sabía, lo supe ahora ya grande. Cuando el pastor llegó aquí a la iglesia, aquí en Joana, yo andaba con un sangrado, imagínate, yo era anémica, y con ese sangrado, imagino que la anemia se me quedaría hasta en 3, pero yo nunca me hice examen. Cuando estaban orando, el sangrado se me paró, ya venía normalmente, mi periodo era normal, o sea, el sangrado se me quitó. Ahora ya grande, ahora no hace muchos meses, fui a la clínica, por primera vez me voy a hacer examen sobre eso, y me salió la anemia bajita. Incluso de ahí me mandaron para un especialista, lo que ve la anemia, ya cuando la anemia está al nivel, al tope. Y me han mandado un hierro intravenoso, el cual tenía que colocármelo enseguida, porque si no me lo colocaba, la anemia se me iba a bajar y me podía. Entonces yo llamé a mi pastor, el 1 de junio me lo comenté. El pastor me dijo que no me lo iba a colocar, o sea que Dios no iba a permitir eso. Pero aún así, él me dijo que me iba a ayudar porque era costoso, me iba a ayudar con los gastos. Bueno, en el transcurso de eso, Dios como que todo lo enredó, que no llegó la plata. O sea, la plata, porque si la plata llega, porque yo tengo un esposo, que eso es rápido para solucionar. Eso busca, pero Dios como que no. Al pastor también no me puse eso. Fuimos a otro médico, el cual yo le llevé los mismos exámenes, y él me dice, ¿por qué te mandaron para donde esa doctora? Si cuando le mandan allá, es cuando la persona ya tiene la anemia muy bajita. Y el medicamento que aquí te iban a colocar es muy peligroso, porque eso es entre las venas. Bueno, tal que me dijo, no te lo voy a colocar. Te voy a mandar un medicamento y a los 3 meses viene para hacerte nuevamente el examen para ver cuánto la tiene, para ver si así te colocamos el hierro intravenoso. Bueno, en ese transcurso de tiempo, yo entré en un proceso que también fue fuerte, un proceso que también lo vivió los pastores, donde me sucedieron tantas cosas que yo no las sé ni explicar. O sea, Dios se manifestó en mi vida de una forma que yo estaba enferma y no estaba enferma. ¿Qué tenía? No sé qué tenía. Hasta ahora Dios se glorificó y no sé qué tenía, pero sí fue a médico. En ese transcurso de tiempo la doctora me dijo, lo que tú estás viviendo es porque tú sufres de anemia y los síntomas que tú tienes es porque la anemia se te ha bajado demasiado y por eso te duele el pecho, te estás ahogando. Bueno, nosotros yo me hice los exámenes relámpago ahí en medicina preparada. Cuando yo me hice los exámenes, también me los imprimió acá en la casa, y para la gloria de Dios la anemia la tenía en 14. Me subió la anemia y no hubo necesidad de colocarme el hierro, y no hubo necesidad de ir nuevamente a la doctora porque yo vi el resultado. Ella simplemente me dijo, tu enfermedad viene de algo que tú viviste en un tiempo. Yo le comenté a Guaya, y Guaya me dijo, Elina, lo que pasa es que cuando tú eras niña, aquí se te soltó el ombligo y tú te bañaste en sangre, y esa sangre que tú derramaste, tu cuerpo no la pudo como que recuperar. O sea, Dios se glorificó en mí y yo no lo sabía cuando estábamos aquí. ¿Por qué? Porque yo cuando niña boté tanta sangre que yo tenía que durar todo el tiempo con la anemia bajita, pero Dios fue tan grande que se glorificó y me la subió a 14, y también es testigo de esos exámenes. Y por eso que Dios sabía lo que yo tenía y me llevó, me trajo a su presencia de una forma tan rápida, porque yo sin conocer al pastor, había bautizo en la iglesia, en Coquito, y yo a la iglesia